Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a presentar el primer avance de nuestro ensayo titulado Análisis de la apertura de sucesión. ¿Está todo descrito? Para ello, hemos seguido la siguiente estructura. 3 apartados, uno de introducción, el segundo de desarrollo y uno tercero de conclusión. En el primero de ellos desarrollaremos generalidades como son orígenes, evolución histórica y apertura de la sucesión. En el segundo apartado, el desarrollo del tema en los ítems planteados y el tercer apartado respecto a la conclusión. Empezaremos por la introducción. Generalidades. Orígenes. El origen del derecho sucesorial es antiquísimo. Desde los primeros aborígenes de la historia de la humanidad ya le daban una trascendental importancia a la muerte o fallecimiento de una persona y cuáles eran las consecuencias que generaban, legales, sociales, familiares. Evolución histórica. En Egipto y en Babilonia, los hijos ya tenían igual participación hereditaria. En cambio, en Grecia y particularmente Atenas, practicaban ya la división del patrimonio entre los herederos y se conoció el testamento por obra de Solón. Como punto 3, cabe mencionar que luego del feudalismo se hicieron algunas adaptaciones del sistema romano. Por ejemplo, establecer en ciertos casos el retorno de los bienes a la familia del muerto o que el viudo que contraía nuevas nupcias reservara a favor de los hijos del primer matrimonio alguna parte de los bienes o discriminaciones por nacionalidad, edad, primogénito o sexo. El capitalismo terminó por derogar el sistema feudal. El Código Napoleónico volvió al sistema romano y a partir de allí se predica una tendencia de establecer el mismo derecho hereditario para todos los hijos. Y para iniciar nuestro punto de investigación, vamos al tema de la apertura de la sucesión. La apertura está referida a los siguientes aspectos. Al momento de la apertura, se encuentra vinculada con el fallecimiento del causante según el artículo 61 y 660 del Código Civil, partida de función, declaración judicial de la muerte presunta. Punto número 2. Al lugar donde se produce la apertura, el juez del lugar donde el causante tuvo su último domicilio en el país. Artículo 663 del Código Civil. Punto número 3. Al cual es la ley aplicable, según el Código Civil de 1984. La existencia jurídica de una persona física termina con la muerte, ya sea por el hecho de la muerte misma o como efecto consecuente de la declaración judicial de muerte presunta. Correlativamente, debe señalarse un segundo efecto producido por la muerte de una persona física. Nos referimos a la apertura del proceso sucesorio del fallecido a favor de determinadas personas conocidas como sus sucesores hereditarios. La muerte como hecho determinante para la apertura de la sucesión. Según el artículo 2, literal 16 de la Constitución, la herencia es un derecho para el causante y para el heredero. El causante es quien con su muerte apertura la sucesión. El sucesor es quien toma la posición jurídica que fue del causante. Asume sus relaciones jurídicas tanto los activos como los pasivos. También se puede diferenciar 2 tipos de sucesión. La legal cuando no hay testamento y la testada cuando hay testamento. En el segundo caso, la sucesión testamentaria pues es el acto jurídico testar que se encuentra en nuestra Constitución Política del Perú. Sin embargo, se presentan muchos inconvenientes con el testamento, conflictos interminables que llegan a destruir muchas veces las relaciones familiares. Carlota Derbel, catedrática de la Universidad de Cartagena, en su investigación detallada, pues señala que sucede con frecuencia en derecho sucesorial y también agrega que aunque a algunos les da vergüenza pues reconocer esta realidad.
Ahora tenemos consecuente que por ello consideramos que la herencia debe ser repartida en vida como una opción, para que de esta manera se pueda evitar futuros conflictos e intrincados entre las mismas familias que dejan muchas interrogantes sin respuesta. En el caso de que consideramos de que el derecho de sucesiones debería darse en vida, sostenemos que el derecho de sucesiones tiene mucha importancia económica y social, pues dentro de ello se encuentra la responsabilidad y la administración de estos bienes dejados por el causante. Al encontrarse en la etapa judicial u otros conflictos, se incrementa el riesgo de la mala administración y la responsabilidad que se debe tener con aquellos bienes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Julio César Rojas Cayagua y les hablaré de la muerte natural, preemergencia y coemergencia. La muerte significa jurídicamente la extinción del sujeto y por lo tanto de su personalidad. A continuación haré mención al artículo 61, la cual señala que la muerte le pone fin a la persona, ya que una vez que ocurre, pues el derecho considera que desde ese momento se transmiten los bienes, derechos y obligaciones de la persona que falleció a sus sucesores. Para la Ley General de Salud, en su artículo 108, señala que se considera ausencia de vida al cese definitivo de la actividad cerebral, independientemente de alguno de sus órganos o tejidos que mantengan una actividad biológica y puedan ser usados con fines de trasplante, injerto y cultivo. La preemergencia se origina en el derecho romano y se basa en la presunción de la preexistencia del más fuerte, según las cuales se estima que la persona ha fallecido antes que otra por considerarlas más débiles, presumiendo la supervivencia del más fuerte. Esta presunción ha sido recogida de la legislación francesa, extendiéndose como ya lo hemos señalado. La coemergencia señala que cuando no se puede establecer con precisión el orden del fallecimiento de dos o más personas que tienen entre sí un vínculo hereditario, se presume que todas ellas fallecieron al mismo tiempo, por lo que entre ellas no hay transmisión de los derechos hereditarios. La muerte presunta. La desaparición de una persona por un tiempo prolongado puede deberse a muchas causas, dentro de las cuales pueden estar las más probables, que es la muerte. Sin embargo, no hay una certeza de un deceso, tanto que no podemos acreditarlo. Así nos indica en el Código Civil, en el artículo 63, cuando hayan transcurrido 10 años desde la última noticia del desaparecido o 5 si éste tuviese más de 80 años. Cuando hayan transcurrido 2 años, la desaparición se produjo en circunstancias constitutivas de peligro de muerte, plazo corre a partir de la cesación del evento peligroso y cuando exista la certeza de muerte, sin embargo el cadáver se ha encontrado o reconocido. Muchas gracias. Efectos de la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión hereditaria se da de manera automática. No hay necesidad de trámite alguno con motivo de la muerte del causante. Existe la muerte biológica, que consiste en la cesación irreversible y definitiva de los signos vitales, como también la muerte presunta declarada judicialmente. La muerte implica un hecho jurídico y no un acto jurídico, porque no interviene en la voluntad del agente capaz, como exige el artículo 140 del Código Civil. Los sucesores adquieren la herencia en el mismo instante de la muerte del causante, porque en ese momento el titular de dicho patrimonio dejó de ser sujeto de derecho. Esta transmisión de la herencia a los sucesores es provisional, será definitiva cuando los llamados a heredar acepten la herencia. Entonces, con la aceptación queda fijada de manera definitiva, irreversible y retroactiva la posición jurídica de los sucesores frente a la herencia. En el caso de la muerte presunta judicialmente declarada, la fecha de la muerte presunta o fecha probable de la muerte se señalará en la declaración judicial correspondiente en el artículo 65 del Código Civil. La declaración judicial de la muerte presunta tiene vigencia mientras el causante no aparezca vivo, según el artículo 67 del Código Civil. En caso de pluralidad de herederos, corresponde que alguno de los herederos administren los bienes hasta la partición de los bienes de la herencia, para que no resulten afectados los bienes por desaparición. Transmisibilidad de obligaciones. Para el desarrollo de este punto pondremos de manifiesto un vacío de que adolece nuestra legislación, vacío no exclusivo de la nuestra, sino común a muchas otras legislaciones. Al morir el decujus y antes de verificarse la aceptación de la herencia, ¿a quién pertenecen los bienes que deja aquel?
Al causante, en manera alguna, puesto que desde el momento de su muerte deja de ser sujeto de derecho y obligaciones. A los herederos presuntos, tampoco. Ellos adquieren los bienes hasta que se efectúa la tradición, la cual tiene lugar en el momento de la aceptación. Para desarrollar este punto, analizaremos la transmisibilidad de obligaciones. Se habla de transmisión de las obligaciones cuando uno de los sujetos de la obligación transfiere su posición en el vínculo obligatorio a otro sujeto. Aquellas son susceptibles de ser transmitidas, tanto por el aspecto activo, si es el acreedor quien transmite su crédito, o por el aspecto pasivo, si el deudor traspasa su deuda. En ambos casos, la obligación permanece intacta, siendo la misma tanto antes como después de la transmisión. Asimismo, la causa de la transferencia puede venir por razonis mortis causa o inter vivos. La primera es ampliamente tratada en el libro 3 de nuestro Código Civil y es el tema del presente ensayo. Recordemos que hay dos tipos de derechos: los derechos reales, que integran el contenido principal de las sucesiones por causa de muerte. Sin embargo, los derechos cuya duración se encuentra condicionada a la vida del causante son exceptuados de este grupo. Y los personales o de crédito, por los cuales los sucesores pasan a ser acreedores de los deudores que tuviera el causante al momento de morir. De igual forma, estos deberán cancelar las deudas del causante. Responsabilidad intra viris y ultra viris hereditatis. Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. Responsabilidad intra viris hereditatis. La herencia, entendida como una universalidad de los bienes que deja el causante, tiene su origen a raíz de la muerte de éste y constituye un patrimonio autónomo distinto a los herederos que le integran la sucesión. En este sentido, la masa hereditaria se compone por un pasivo y un activo. Por un lado existen deudas y cargas que cubrir y por otro haberes y créditos que la benefician. Las deudas son propiamente obligaciones que fueron contraídas por el causante en vida y que no pudo honrarlas oportunamente por sobrevenir su fallecimiento, quedando las mismas impagas. En nuestro código, el artículo 661 nos dice que el heredero responde a las deudas y cargas de la herencia solo hasta donde alcancen los bienes de esta. Incumbe al heredero la prueba del exceso, salvo existan inventario judicial. Sucesión ultra viris hereditatis. La responsabilidad ultra viris hereditatis opera cuando el heredero oculta los bienes hereditarios, simula deudas o dispone de los bienes dejados por el causante, en perjuicio de los derechos de los acreedores de la sucesión. La responsabilidad que va más allá de los bienes de la herencia, pues caben las herencias en las que hay más pasivo que activo, por lo que uno debe pagar las deudas que no tenía, pues de darse la situación de que el heredero tenga que pagar las deudas del muerto con su patrimonio, en el que tenía antes de ser heredero. En nuestro código, el artículo 662 cita lo siguiente: pierde el beneficio otorgado en el artículo 661 el heredero que oculta dolosamente los bienes hereditarios y simula deudas o dispone de los bienes dejados por el causante en perjuicio de los derechos de los acreedores de la sucesión. Como conclusión, a partir del análisis realizado, el hecho de la muerte natural de una persona causa la apertura de la sucesión y la transmisión de derechos y obligaciones.